Bajo la superficie de Marte se esconde un misterio que durante décadas permaneció invisible para nosotros. Fue en el año 2021 cuando un rover chino llamado Zhurong comenzó a explorar lo que nadie antes había explorado, el subsuelo marciano. Lo que descubrió desafió todas las expectativas. A 35 metros bajo tierra, encontró estructuras con formas geométricas que no deberían existir allí. Este hallazgo obliga a replantear cuándo desapareció realmente el agua del planeta rojo. Zhurong aterrizó en Marte el 14 de mayo de 2021, convirtiendo a China en el segundo país en la historia en lograr que un rover se posara con éxito en Marte. Algo increíble para un primer intento. Este vehículo pesa 240 kilogramos y se alimenta exclusivamente con paneles solares. Fue diseñado para recorrer hasta 200 metros por día marciano y llevaba 6 instrumentos científicos a bordo. El lugar de aterrizaje fue elegido con mucho cuidado, Utopía Planicie. Este es el mayor cráter de impacto en Marte, con un diámetro de 3.300 kilómetros, lo que lo convierte en la cuenca de impacto más grande de todo el sistema solar. Pero Utopía Planicie no es solo inmensa, también es antigua. Data del llamado período Espero Tardío, entre aproximadamente 3,7 y 3.000 millones de años atrás. El suelo del cráter está cubierto por materiales de la formación Vasitas Borealis, abreviada como VBF. Estos materiales se depositaron como residuos de sublimación de cuerpos de agua congelados y luego fueron transformados durante miles de millones de años por la erosión, el viento y los impactos de meteoritos. Esta zona, situada en las tierras bajas del norte de Marte, ha sido durante mucho tiempo el foco de hipótesis que sugieren la existencia de un océano gigantesco en el pasado. Aunque se han propuesto posibles líneas de costa basadas en imágenes orbitales, la evidencia siempre ha sido controvertida, porque estas supuestas costas no son regulares. En la Tierra, las líneas de costa suelen ser horizontales y niveladas, pero en Marte las elevaciones varían hasta en 10 kilómetros en algunos puntos. Aquí es donde entró Zhurong. El lugar de aterrizaje fue escogido porque se consideraba una de las mejores zonas para encontrar hielo subterráneo en latitudes medias y bajas. Se encuentra aproximadamente a 25 grados al norte del ecuador marciano, una latitud interesante porque la mayoría del terreno poligonal y rasgos periglaciares en Marte aparecen por encima de los 30 grados de latitud. Este sitio era diferente y especial. Zhurong aterrizó a unos 280 kilómetros al norte de una de las líneas de costa propuestas y a unos 500 metros de altitud inferior a esta. Si realmente hubo un océano, esta área habría estado cubierta de agua o cerca de la costa. El objetivo era encontrar pruebas que confirmaran esta teoría. Para ello, el rover llevaba un radar de penetración terrestre llamado ROPR, capaz de operar en 2 rangos de frecuencia distintos. El canal de baja frecuencia funciona entre 15 y 95 MHz y puede penetrar hasta 80 metros bajo la superficie. En cambio, el canal de alta frecuencia, que opera entre 452.150 MHz, puede detectar detalles con resolución de pocos centímetros, pero solo hasta una profundidad de 7 metros aproximadamente. Esto es importante porque el rover de la NASA, Perseverance, que llegó a Marte unos meses antes, también tiene un radar de penetración llamado RIMFAX, pero su alcance solo alcanza los 10 metros de profundidad. El radar de baja frecuencia de Zhurong podía llegar a penetrar hasta 8 veces más profundo. Zhurong fue planeado para funcionar durante 90 días marcianos, lo que equivale a unos 3 meses terrestres, pero superó todas las expectativas. Operó durante un año completo, recorriendo 1.921 metros sobre la superficie marciana. En mayo de 2022, el rover entró en modo de hibernación para sobrevivir al duro invierno marciano y estaba previsto que despertara en diciembre de ese mismo año, pero nunca lo hizo.
Los ingenieros creen que la acumulación de polvo en los paneles solares durante las tormentas invernales impidió que el rover generara suficiente energía para salir del modo de bajo consumo. Desde mayo de 2022 no se ha vuelto a tener contacto con Shurong, pero los datos recopilados durante ese año siguen siendo analizados y han revelado cosas que nadie esperaba. El primer gran descubrimiento vino del análisis de los datos del radar de baja frecuencia. Investigadores del Instituto de Geología y Geofísica de la Academia China de Ciencias comenzaron a procesar la información utilizando una técnica llamada análisis tiempo-frecuencia, mientras que el análisis estándar de radar se enfoca en estudiar la estratificación vertical para identificar capas geológicas superpuestas. El equipo chino decidió explorar las variaciones laterales, los cambios horizontales en la estructura bajo la superficie a medida que se desplazaba el rover. Fue en este análisis donde encontraron algo sorprendente: bandas anómalas de baja frecuencia, 16 en total. El perfil radar mostró que el subsuelo bajo el sitio de aterrizaje se podía dividir en 3 capas bien diferenciadas. La primera capa, desde la superficie hasta unos 35 metros de profundidad, presentaba una energía uniformemente distribuida, lo que indicaba un material homogéneo, probablemente sedimentos sueltos mezclados con fragmentos de roca. La segunda capa, que abarcaba desde los 35 hasta los 65 metros, mostraba una serie de bandas verticales con componentes anómalos de baja frecuencia, alternando con áreas de frecuencias más altas, distribuidas a intervalos regulares a lo largo de todo el recorrido de 1200 metros del rover. La tercera capa, por debajo de los 65 metros, estaba dominada por ruido aleatorio fuerte, y la señal del radar no pudo penetrar con claridad más allá de esa profundidad. Pero esas bandas verticales en la segunda capa fueron la clave del misterio. Los investigadores identificaron 16 de ellas. Cada banda tenía una frecuencia dominante de unos 45 MHz, aproximadamente 7 MHz menos que la frecuencia de fondo, que era de 52 MHz. Existen varias causas posibles para estas anomalías de baja frecuencia en datos radar. Podrían ser características superficiales como rocas o dunas, o materiales subterráneos que absorban mejor las ondas de alta frecuencia. El equipo descartó sistemáticamente cada una de estas opciones. Confirmaron que las bandas de baja frecuencia aparecían en los datos originales, incluso antes de aplicar filtros para eliminar ruido. Probaron diferentes métodos de limpieza de datos y varias técnicas de análisis. También descartaron que fueran causadas por características superficiales, ya que el terreno por donde pasó el rover era bastante plano, con cambios de altitud menores a 10 centímetros en tramos de 3 metros. Las cámaras del rover no mostraron variaciones significativas en el terreno, ni dunas grandes, ni formaciones rocosas que pudieran explicar estas anomalías tan regulares bajo tierra. Entonces, ¿qué eran? Los científicos concluyeron que estas bandas verticales representaban cuñas rellenas entre columnas de terreno poligonal enterrado, es decir, formas geométricas talladas en el subsuelo marciano hace miles de millones de años y luego cubiertas por 35 metros de material. El terreno poligonal es común en Marte, observado en la superficie en muchas zonas, especialmente en latitudes elevadas, pero esta fue la primera vez que se detectaron estructuras poligonales bajo la superficie. El diámetro medio de estos polígonos enterrados es de unos 67 metros. La anchura media de las cuñas entre ellos es de 27 metros, y la altura vertical de estas cuñas, de abajo hacia arriba, es de unos 30 metros. Estas medidas son cruciales porque ayudan a entender cómo se formaron estos polígonos en la Tierra y en Marte. El terreno poligonal puede originarse por varios procesos: grietas en el barro por desecación, juntas columnarias volcánicas por enfriamiento de lava, fracturas tectónicas o grietas por contracción térmica en ciclos de congelación y descongelación. Los investigadores analizaron cada posibilidad,
Las grietas de barro suelen tener una proporción entre el ancho de la grieta y el diámetro del polígono menor a 0,1, pero las formaciones enterradas tenían una proporción de 0,4, descartando así esta causa. Las juntas columnarias volcánicas producen fuertes reflejos en los límites entre lava y sedimentos porque tienen diferentes propiedades dieléctricas, pero no se detectaron esos reflejos y no hay evidencia de actividad volcánica en la región. Los volcanes más cercanos están a más de 1.700 kilómetros, por lo que esta opción también fue descartada. Las fracturas tectónicas crean rasgos lineales largos, pero las bandas de baja frecuencia aparecían de forma intermitente en segmentos cortos, lo que sugiere una red poligonal real y no fracturas lineales. Por tanto, la actividad tectónica también fue descartada. Quedó la última opción, las grietas por contracción térmica. Este fenómeno ocurre cuando el suelo se congela y se contrae, creando fisuras que con el tiempo pueden rellenarse con agua, hielo o material sedimentario. En la Tierra, este proceso genera tres tipos de polígonos. Polígonos de cuña de hielo, donde el hielo llena las grietas. Polígonos de cuña compuesta, donde el hielo se sublima y queda espacio parcialmente rellenado por sedimentos. Y polígonos de cuña de arena, donde la arena transportada por el viento ocupa las grietas. Los polígonos enterrados que detectó Shurong probablemente se formaron por contracción térmica, lo cual implica un ambiente frío y está relacionado con ciclos de congelación y descongelación que involucran agua o hielo. Estas estructuras se encuentran a una profundidad de entre 35 y 65 metros. Según el análisis de conteo de cráteres, los materiales a estas profundidades se formaron durante el periodo Espero tardío al Amazónico temprano, hace entre 3,7 y 2,9 mil millones de años. Pero aquí hay algo extraño. Hoy en día, el terreno poligonal en Marte se encuentra principalmente en latitudes superiores a 30 grados, mientras que el lugar donde aterrizó Shurong está a solo 25 grados norte, una latitud baja a media. Para que se formaran polígonos, el clima tendría que haber sido mucho más frío que el actual en esa zona. Una posible explicación es que Marte tenía una mayor oblicuidad en aquel entonces. La oblicuidad es la inclinación del eje de rotación de un planeta. La Tierra tiene una oblicuidad de unos 23,5 grados y Marte hoy día está en torno a 25 grados. Pero su oblicuidad varía mucho más, oscilando entre 15 y 35 grados en ciclos que duran cientos de miles o millones de años. Cuando la oblicuidad es alta, los polos marcianos reciben más luz solar directa, haciendo que el hielo polar se sublime y se redistribuya hacia el ecuador. Cuando la oblicuidad es baja, el hielo se acumula en los polos. Si Marte tuvo una mayor oblicuidad, hace entre 3 y 4 mil millones de años, el sitio de aterrizaje de Shurong pudo haber tenido un clima lo suficientemente frío para que se formara terreno poligonal por ciclos de congelación y descongelación. El contraste en los datos del radar entre las capas por encima y por debajo de los 35 metros es impresionante. Por encima, el subsuelo es relativamente homogéneo, mientras que por debajo aparece esta compleja red de polígonos. Esto sugiere que en algún momento de la historia marciana hubo un cambio drástico en la actividad acuosa o en las condiciones térmicas. Los científicos creen que esto marca el fin de un antiguo ambiente húmedo. Primero se formaron los polígonos, luego el clima cambió, el entorno se secó o calentó y finalmente se depositaron 35 metros de nuevo material encima, sepultando el terreno poligonal durante miles de millones de años. En cuanto al radar de alta frecuencia, aunque no penetra tan profundo, ofrece un detalle sin precedentes de las capas más superficiales hasta unos 7 metros bajo la superficie. Este radar es único porque utiliza polarización cuádruple, es decir, tiene 4 modos diferentes, HH, donde la antena emisora y la receptora están polarizadas horizontalmente, VV, ambas verticales, HV con emisión horizontal y recepción vertical, y VH, emisión vertical y recepción horizontal.
¿Por qué es importante? Porque diferentes polarizaciones son sensibles a distintos rasgos del subsuelo. Los canales con polarización igual, como HH y VV, son mejores para detectar capas horizontales, mientras que los canales con polarización cruzada, HV y VH, captan mejor fracturas, capas inclinadas o características irregulares. Los datos de alta frecuencia revelaron 3 capas diferentes en los primeros 7 metros. La capa superior, desde la superficie hasta una profundidad media de 65 centímetros, mostró una reflectividad débil y parece estar compuesta por sedimentos sueltos, material alterado, arena transportada por el viento y pequeños fragmentos rocosos. Curiosamente, cuando Jurong aterrizó, sus retrocohetes excavaron un hoyo de unos 40 centímetros de profundidad. Las cámaras captaron imágenes de este agujero, mostrando capas de grava suelta y sedimentos arenosos, algo que encajaba perfectamente con lo que detectaba el radar en la capa superior. Así, Jurong no solo descubrió que bajo los 35 metros hay un mundo geométrico oculto, sino que también pudo detallar la composición del suelo más cercano, dando pistas valiosas sobre la historia climática y geológica de Marte y sobre cuándo y cómo se perdió el agua en el planeta rojo. El análisis del subsuelo marciano reveló una estructura estratificada fascinante que arroja luz sobre la historia hídrica y geológica de Marte y sobre cómo su agua desapareció con el tiempo. En primer lugar, se identificó una capa intermedia que se extendía desde aproximadamente 65 centímetros hasta casi 4 metros de profundidad. Esta capa mostraba una fuerte reflectividad en las imágenes de radar, lo que indica la presencia de un material más consolidado, probablemente roca sedimentaria con cierto grado de cementación. Por debajo de esta se hallaba una capa inferior que abarcaba desde casi 4 metros hasta al menos 7 y que probablemente se extiende mucho más profundo. Esta capa reflejaba menos el radar, sugiriendo que sus propiedades materiales eran distintas a las del estrato medio. Sin embargo, lo más intrigante no eran solo estas capas, sino lo que el radar desvelaba dentro de ellas: pendientes, fracturas, cráteres enterrados y estratificaciones finas a escala centimétrica. Las pendientes, detectadas a lo largo de las capas media e inferior, presentaban una inclinación constante hacia el norte, oscilando entre 8 y 15 grados. Estas pendientes paralelas no aparecían de forma aleatoria, sino que se mantenían a lo largo de un recorrido de casi 2 kilómetros realizado por el rover. En la Tierra, este tipo de depósitos sedimentarios inclinados son característicos de ambientes costeros, playas, orillas y zonas donde las olas y las mareas transportan sedimentos que se depositan en ángulos determinados por la energía del agua. Cuanto más empinada es la pendiente, mayor es la energía de las olas que la formaron. Las inclinaciones detectadas por el rover coincidían con las observadas en depósitos costeros terrestres de 21 regiones diferentes, donde los ángulos varían entre 4 y 26 grados, con un promedio de 14 a 15 grados. En Marte, los datos mostraron pendientes medias de 14,5 grados, con una desviación estándar de casi 3 grados, lo que encaja perfectamente con depósitos de la zona intermareal, es decir, la franja de playa entre la marea baja y la marea alta, donde se acumulan sedimentos durante millones de años gracias al transporte de material desde los ríos hacia la orilla. Junto a estas pendientes aparecieron fracturas en la capa media. Algunas eran pequeñas y aisladas, otras se extendían desde la parte superior de esta capa hasta la inferior. Una de estas fracturas, bautizada como F8 en los estudios, llamó especialmente la atención. Se trataba de una falla con forma cóncava hacia arriba que se inclinaba hacia el sur. En la parte superior de la capa media, la falla era empinada, pero al adentrarse en la capa inferior se aplanaba gradualmente hasta volverse horizontal.
Este patrón es típico de deformaciones plásticas en depósitos sedimentarios, donde los sedimentos ricos en sales o arcillas no se fracturan limpiamente como las rocas rígidas, sino que se deforman y se doblan. La forma de esta falla sugiere que la capa inferior está compuesta por materiales con propiedades plásticas, probablemente depósitos ricos en sales o arcillas. Además, el radar detectó 2 cráteres de impacto enterrados bajo la superficie. El primero se encontraba a alrededor de 1,20 m de profundidad entre los 1168 y 1180 metros a lo largo del trayecto del rover. Este cráter tenía un diámetro aproximado de 11 metros y un espesor de 1,20 m, estando completamente contenido dentro de la capa media y cubierto por casi 70 centímetros de la capa superior. El segundo cráter estaba mucho más profundo, situado en la capa inferior a unos 4 metros bajo la superficie, con un diámetro similar pero un espesor mayor, cerca de 2,10 metros, y cubierto por 4 metros de sedimentos de las capas media y superior. Curiosamente, cuando el rover realizó un giro en forma de U durante su recorrido, el radar captó imágenes del cráter profundo desde 2 direcciones distintas. Las imágenes resultaron perfectamente simétricas, confirmando la precisión del procesamiento de datos y la existencia real de este cráter. Estos cráteres enterrados son cruciales porque evidencian diferentes periodos sedimentarios. El cráter más profundo se formó primero y fue sepultado por 4 metros de sedimentos. Luego apareció el cráter más superficial, que fue cubierto por menos de 1 metro de sedimentos. Cada evento de enterramiento implica un proceso capaz de depositar material no solo en los cráteres, sino en toda el área de aterrizaje. ¿Y qué proceso pudo causar esto? La respuesta apunta hacia la sedimentación impulsada por el agua, probablemente a través de inundaciones. Las características de las capas sedimentarias, la presencia de pendientes y la conservación de la forma de los cráteres apuntan a depósitos formados en un entorno acuático poco profundo. Analizando el conjunto, la hipótesis que surge a partir de estos datos es que el sitio de aterrizaje fue en algún momento la línea de costa de un antiguo océano, o al menos un cuerpo de agua grande y duradero. Esta conclusión se basa en varias observaciones independientes. Primero, las pendientes con inclinación constante hacia el norte, similares a las de playas terrestres. Segundo, la extensión lateral de estos depósitos inclinados, detectados de manera continua a lo largo de 1 kilómetro y 300 metros en dirección perpendicular a la supuesta costa. Tercero, los valores de permitividad dieléctrica, que indican la presencia de sedimentos de grano fino a medio típicos de ambientes costeros. Cuarto, las observaciones superficiales, donde las cámaras y espectrómetros del rover identificaron rocas sedimentarias con laminaciones y estructuras estratificadas, características de sedimentos depositados por agua, algunas con minerales hidratados como yeso, basinite y epsomita, sulfatos que solo se forman en presencia de agua. Y quinto, las imágenes de radar de alta frecuencia que mostraron laminaciones finas a escala centimétrica dentro de la capa media, típicas de sedimentación impulsada por mareas u olas, donde cada laminación representa un evento deposicional, como un ciclo de marea o una tormenta. ¿Podrían estos rasgos haberse originado por procesos distintos a un océano? Los científicos evaluaron varias alternativas. Los depósitos fluviales de ríos pueden generar capas inclinadas, pero suelen mostrar redes de canales y rasgos erosivos ausentes en el terreno plano alrededor del sitio de aterrizaje. Por tanto, se descartó un origen fluvial. Los depósitos eólicos de dunas también producen capas inclinadas, pero exhiben variaciones significativas en el ángulo de pendiente y estructuras de estratificación cruzada que no se detectaron en los datos del radar. Así, se descartó un origen eólico. Finalmente, las coladas de lava pueden formar capas inclinadas al apilarse sucesivamente, pero la permitividad dieléctrica de la lava es mucho más alta que la medida,
y no se observaron reflejos fuertes característicos de interfaces entre flujos. Por eso se descartó un origen volcánico. Todo apunta, por tanto, a la sedimentación costera, pero si hubo un océano aquí, no fue pequeño ni efímero. La detección continua de depósitos inclinados a lo largo de más de 1 kilómetro perpendicular a la costa indica un proceso prolongado de progradación costera, es decir, la construcción gradual de la línea de costa hacia el mar por acumulación sedimentaria. Para que esto ocurriera, se necesitaban 3 cosas: un cuerpo de agua lo suficientemente grande para generar olas con energía capaz de transportar sedimentos, un suministro constante de sedimentos aportados por ríos y mucho tiempo. En la Tierra, los depósitos de playa con el grosor observado en Marte se forman en millones de años, con tasas de sedimentación conservadoras que oscilan entre 10 y 40 centímetros por 1000 años. Los 30 metros de depósitos detectados entre 10 y 35 metros de profundidad requieren, por tanto, al menos entre 10 y 40 millones de años para formarse. Esto no encaja con un lago pequeño o un evento de derretimiento temporal. Un lago pequeño no generaría olas lo suficientemente grandes para crear estas estructuras sedimentarias, ni tendría una fuente de sedimentos distante y constante durante decenas de millones de años. El tamaño del grano de los sedimentos, fino a medio, indica transporte a larga distancia, descartando fuentes locales como la erosión de acantilados cercanos, que producirían sedimentos más gruesos. La ausencia de canales fluviales en la zona inmediata también confirma que el sedimento provenía de ríos distantes. Así, el paisaje que emerge es el siguiente. Durante el periodo tardío del Espérico hasta el temprano Amazónico, hace entre 3,5 y 3.000 millones de años, el sitio de aterrizaje estaba situado en la costa de un océano o mar extenso. Ríos provenientes de las tierras altas del sur transportaban sedimentos hacia el agua, donde las olas y mareas distribuían el material a lo largo de la playa, formando los depósitos inclinados detectados. Durante millones de años, la costa avanzó hacia el norte mientras se acumulaba sedimento, construyendo la playa hacia el océano. Esta dinámica explica las múltiples capas de depósitos inclinados en diferentes profundidades, cada una representando una etapa sucesiva en la evolución de la línea de costa. Pero, en algún momento, el agua desapareció. El clima cambió, Marte se enfrió y secó, y el océano se evaporó o congeló hasta sublimarse al espacio. Sin agua, la sedimentación cesó y la playa quedó expuesta a la atmósfera marciana, comenzando a sufrir meteorización. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Los polígonos enterrados, formados hace entre 3 y 4 mil millones de años, coinciden en antigüedad con estos antiguos depósitos costeros. Durante décadas, la comunidad científica pensó que hace unos 3.000 millones de años, Marte entró en una fase global árida y que desde entonces su superficie permanecía seca, salvo breves episodios localizados de derretimiento causados por actividad volcánica o impactos meteoríticos. Sin embargo, los datos del radar de alta frecuencia del rover Jurong desafían esta visión, ya que las capas más cercanas a la superficie narran una historia distinta, una historia de actividad acuática mucho más reciente de lo que se creía. Volviendo a las 3 capas detectadas en los primeros 7 metros bajo la superficie, la capa inferior, situada entre 4 y al menos 7 metros de profundidad, parece extenderse aún más abajo, hasta unos 13 metros, según datos de radar de baja frecuencia. Esta capa presenta propiedades materiales compatibles con los sedimentos de la formación Bastitas borealis, depositados durante el Espérico tardío, pero la capa media, entre 65 centímetros y casi 4 metros, es diferente. Sus características indican formación en un ambiente sedimentario con agua, la inclinación norte de sus pendientes, la presencia de cráteres enterrados bien conservados, la identificación de laminaciones finas a escala centimétrica interpretadas como estructuras en placas o duricrust,
capas endurecidas que se forman cuando minerales precipitan a partir del agua subterránea o superficial son señales claras de actividad hídrica. En la Tierra, los duricrust se forman en ambientes áridos o semiáridos donde el agua se evapora dejando costras minerales. Su presencia aquí indica que el sitio de aterrizaje experimentó episodios de actividad acuática mucho después de que se depositara la capa inferior. Pero, ¿cuándo exactamente? El análisis de cráteres ofrece la clave. Investigadores estudiaron la densidad y distribución de tamaños de impactos en la superficie alrededor del lugar de aterrizaje, y comparando con la tasa conocida de impactos en Marte, estimaron la edad de los materiales superficiales. Los resultados fueron sorprendentes. Los materiales que afloran y los primeros metros bajo superficie tienen aproximadamente 757 millones de años. Menos de 1.000 millones de años atrás, en el periodo medio a tardío del Amazónico, una era que se suponía seca para Marte. Sin embargo, las características de la capa media sugieren lo contrario. Su espesor uniforme, continuidad, las pendientes, los cráteres enterrados y las laminaciones finas indican sedimentación en un ambiente acuático poco profundo, mucho más reciente de lo previsto, cambiando por completo la comprensión de la historia hídrica del planeta rojo. En un entorno acuático poco profundo, mucho más cercano en el tiempo de lo que se pensaba, se está reescribiendo la historia del agua en Marte, pero no se trata de un océano global durante el periodo medio del Amazonia marciano. Más bien, la evidencia apunta a algo mucho más localizado, un lago superficial o quizá aguas subterráneas que emergieron a la superficie durante episodios de alta oblicuidad planetaria. La hipótesis que plantean los científicos es la siguiente. Cuando Marte experimenta una alta oblicuidad, el hielo de los casquetes polares sublimaba, es decir, pasaba directamente de sólido a vapor y se redistribuía hacia latitudes más ecuatoriales. En estas zonas, el hielo podía acumularse bajo la superficie. Después, durante periodos posteriores, las fluctuaciones térmicas podían fundir ese hielo, generando inundaciones temporales en superficie. Otra posibilidad es que el agua subterránea ascendiera por un proceso llamado succión criogénica, donde las bajas temperaturas congelan el agua cerca de la superficie y crean un gradiente de presión que atrae más agua desde acuíferos profundos hacia arriba. Esto puede formar lentes de hielo que, en épocas más cálidas, se convierten en agua líquida en la superficie. Lo crucial de este hallazgo es que el lugar donde aterrizó el rover Jurong mostró actividad acuosa sostenida hace apenas 750 millones de años. Esto significa que hubo agua en la superficie o muy cerca de ella durante un tiempo prolongado, suficiente para depositar una capa sedimentaria homogénea de unos 4 metros de espesor en una gran extensión. Esta revelación tiene un impacto enorme en varios aspectos. Primero, amplía la ventana de habitabilidad de Marte en cientos de millones de años. Si hubo agua hasta hace 750 millones de años, eso implica mucho más tiempo para que la vida pudiera surgir o mantenerse. Segundo, demuestra que la historia climática del planeta rojo es mucho más compleja de lo que se creía. La transición de húmedo a seco no fue un evento global y repentino hace 3.000 millones de años, sino un proceso gradual con variaciones regionales. Algunas zonas se secaron antes, mientras otras mantuvieron actividad acuosa durante mucho más tiempo. Tercero, esto influye directamente en la búsqueda de vida. Si existieron ambientes con aguas superficiales poco profundas hasta la mitad de la Amazonia, cualquier microorganismo marciano pudo refugiarse en estos nichos mucho después de que el clima global se volviera hostil. Y cuarto, cambia nuestra perspectiva sobre dónde podría quedar agua hoy en día en Marte. Parte de ese agua de hace 750 millones de años seguramente sigue atrapada bajo tierra, ya sea en forma de hielo o ligada a minerales. La zona de aterrizaje de Jurong y probablemente grandes áreas de la planicie Utopía podrían contener reservas subterráneas importantes.
De hecho, otro estudio reciente, que utilizó datos sísmicos del módulo InSight de la NASA, sugiere que podrían existir suficientes cantidades de agua líquida atrapada en rocas fracturadas bajo la superficie para cubrir toda la superficie marciana con una capa de agua de entre 1 y 2 kilómetros de profundidad. Si siquiera una fracción de esta agua fuera accesible, sería un recurso vital para futuras misiones tripuladas y la colonización del planeta. Para entender mejor, hay que situar estos descubrimientos en el contexto más amplio de la exploración marciana. Desde los años 70, cuando la sonda Mariner 9 reveló redes de valles y otras formaciones que indicaban la presencia pasada de agua, hasta hoy, la evidencia no ha hecho más que acumularse. Las misiones Viking, con sus imágenes en primer plano, detectaron terrenos poligonales en el hemisferio norte. El Mars Global Surveyor, a finales de los 90 y principios de los 2000, cartografió supuestas líneas de costa y proporcionó datos topográficos de alta resolución. El Mars Odyssey encontró señales de hidrógeno compatibles con hielo subterráneo, y el Mars Express detectó enormes depósitos de hielo con su radar. Los rovers Spirit y Opportunity encontraron minerales hidratados, como sulfatos y arcillas, que solo se forman en presencia de agua. Opportunity, en particular, exploró durante años rocas sedimentarias en Meridiani Planum, formadas en un entorno acuoso antiguo. Curiosity, en el cráter Gale, halló depósitos de lutitas y moléculas orgánicas, indicadores claros de un pasado potencialmente habitable, además de grietas en el barro que evidencian ciclos repetidos de humedad y sequía durante épocas más templadas. Ahora, Perseverance explora un delta fluvial en el cráter G0, recogiendo muestras que serán enviadas a la Tierra para un análisis exhaustivo. Su radar de penetración terrestre ha detectado estratos inclinados que podrían ser sedimentarios o volcánicos, aunque aún no está claro cuál es su origen. A todo esto se suma Jurong, que ha aportado evidencia directa del subsuelo, playas antiguas enterradas, terrenos poligonales y actividad acuosa relativamente reciente en latitudes bajas. La imagen global se va completando, aunque quedan muchas preguntas abiertas. Una de las mayores incógnitas es cuándo exactamente hubo un océano estable en Marte y cuánto duró. La evidencia apunta a que las tierras del norte estuvieron cubiertas por agua entre finales del Noaquiense y principios del Esperiense hace entre 4 y 3.500 millones de años, pero el debate sigue abierto. Algunos científicos creen que ese océano fue episódico, llenándose y vaciándose varias veces conforme variaba la oblicuidad y la actividad volcánica liberaba gases de efecto invernadero que calentaban temporalmente el planeta. Otros defienden que el océano fue más estable, permaneciendo durante cientos de millones de años antes de secarse gradualmente tras la pérdida de la atmósfera. También está la duda de qué pasó con toda esa agua. Los casquetes polares contienen algo, pero no suficiente para explicar todo lo que muestran las formaciones geológicas. Gran parte pudo escapar al espacio cuando el viento solar fue erosionando la atmósfera marciana. Pero los datos recientes, como los sísmicos de InSight, indican que aún hay enormes reservas atrapadas bajo tierra. Y la pregunta más trascendental, ¿existió alguna vez vida en Marte? Los ambientes detectados por Jurong y otras misiones, playas antiguas, lagos poco profundos, ciclos húmedos y secos, son precisamente los tipos de hábitats donde la vida surgió en la Tierra. Si la vida apareció en Marte durante el Noaquiense tardío o el Esperiense, habría tenido cientos de millones de años para evolucionar antes de que la superficie se volviera inhóspita. Y si surgió, ¿pudo sobrevivir bajo tierra tras la desecación superficial? Los microorganismos terrestres son extraordinariamente resistentes, viviendo en ambientes subterráneos profundos, permafrost permanente o en desiertos hiperáridos. Por tanto, es plausible que algo similar ocurriera en Marte, con refugios subterráneos que permanecieron habitables mucho más tiempo de lo que se pensaba, no hace miles de millones, sino cientos de millones de años. Sin embargo, esta historia tiene un tono agridulce. El rover Jurong
protagonista de estos descubrimientos revolucionarios, lleva en silencio desde mayo del año 2022. Entró en hibernación para sobrevivir al invierno marciano y debía despertar automáticamente cuando aumentara la luz solar a finales de diciembre de ese mismo año. Pero eso no sucedió. Imágenes del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA confirman que el rover no se ha movido desde entonces. Sigue allí, inmóvil en la superficie marciana, sin responder a las órdenes desde la Tierra. Los ingenieros creen que el problema es el polvo que cubre los paneles solares. Marte es un planeta polvoriento, con tormentas que duran meses y pueden envolver regiones enteras. Aunque no haya tormentas globales, los vórtices de polvo y el viento levantan constantemente partículas que se acumulan en las superficies. Los paneles de Jurong quedaron cubiertos y no recibieron suficiente luz para generar energía y salir del modo seguro de bajo consumo. Está atrapado, incapaz de comunicarse. Esta misma suerte tuvo el rover Opportunity en 2018, después de casi 15 años de misión, superando con creces su vida útil prevista. Cuando una tormenta de polvo global cubrió sus paneles, perdió energía definitivamente. Es un recordatorio brutal de lo hostil que es Marte. Polvo, frío extremo, radiación, atmósfera tenue, fallos técnicos, misiones que terminan, pero los datos que recogieron persisten. Durante su año operativo, Jurong recorrió casi 2 kilómetros, 1921 metros para ser exactos. En esa corta distancia, acumuló información que ha cambiado la comprensión de la historia marciana. Polígonos enterrados, playas antiguas, señales de agua reciente. Sin Jurong, nada de esto se habría conocido, y aún quedan por analizar todos sus datos. Imágenes radar de alta frecuencia, espectroscopía, fotografías. Los primeros estudios publicados son solo el inicio. China ya ha anunciado planes para una misión que traiga muestras de Marte a la Tierra, posiblemente entre 2028 y 2030. Aunque el lugar exacto no está confirmado, la planicie Utopía es una candidata muy probable. Si se logran traer rocas del sitio de aterrizaje de Jurong, podrían estudiarse con una precisión imposible de alcanzar con instrumentos a distancia, datación exacta de sedimentos, análisis mineralógico detallado, búsqueda de moléculas orgánicas o biofirmas. Mientras tanto, otras misiones continúan explorando. Perseverance sigue recogiendo muestras en el cráter Jezero. La misión europea ExoMars con el rover Rosalind Franklin, prevista para finales de esta década, llevará un radar de penetración y un taladro de 2 metros para extraer muestras del subsuelo. Los orbitadores Mars Reconnaissance de la NASA y Mars Express de la ESA siguen vigilando desde arriba, y nuevas misiones de Estados Unidos, Europa, China, India y Emiratos Árabes Unidos se están planeando. Cada misión aporta una pieza más al puzzle, y la imagen que emerge es la de un Marte mucho más dinámico y habitable en el pasado, muy distinto al desierto helado que vemos hoy. Pero existe una paradoja fundamental. La evidencia de agua antigua es abrumadora: valles, lechos de lagos, deltas, líneas de costa, rocas sedimentarias formadas en agua, minerales hidratados. Sin embargo, Marte es un planeta pequeño, con solo un 11% de la masa terrestre, lo que implica una gravedad más débil. Esto dificulta que retenga una atmósfera densa, indispensable para conservar calor. La temperatura media actual en la superficie es de aproximadamente menos 60 grados Celsius, muy por debajo del punto de congelación del agua. Además, sin presión atmosférica suficiente, el agua líquida no puede existir establemente en la superficie, se congela o se sublima directamente en vapor. Entonces, ¿cómo pudo Marte tener agua líquida estable alguna vez? Esa es la gran paradoja climática, uno de los mayores enigmas de la ciencia planetaria. La explicación más aceptada es que en sus primeros tiempos, Marte tenía una atmósfera mucho más densa,
rica en dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, capaces de atrapar el calor solar y mantener el planeta lo suficientemente cálido para que existiera agua líquida. Pero aquí está el problema. Los modelos climáticos tienen dificultades para reproducir un Marte cálido con una atmósfera solo de dióxido de carbono. El Sol, hace 4.000 millones de años, era entre un 25 y un 30% menos luminoso que ahora, fenómeno conocido como la paradoja del joven Sol débil. Para compensar esta menor luminosidad y calentar Marte lo suficiente, se requerirían presiones atmosféricas mucho más altas de las que indican las evidencias geológicas, o la presencia de gases adicionales, como metano o hidrógeno. ¿De dónde podrían venir estos gases? La actividad volcánica es una posibilidad. Marte fue un planeta volcánicamente activo en sus primeros tiempos. Los volcanes liberan dióxido de carbono, dióxido de azufre, vapor de agua y otros gases. Si el vulcanismo fue lo bastante intenso, pudo engrosar temporalmente la atmósfera y calentar el planeta de forma intermitente. Otra alternativa son los impactos de meteoritos, que también podrían haber liberado gases y energía, alterando el clima. La exploración de Marte sigue desvelando secretos, y cada respuesta abre nuevas preguntas en la búsqueda por entender cómo fue y qué queda de ese mundo vecino que un día pudo haber sido tan habitable como la Tierra. Los impactos de gran tamaño liberan una energía colosal. Al chocar, vaporizaron rocas y hielos, generando atmósferas temporales densas que pudieron retener el calor durante miles e incluso millones de años tras el impacto. En los primeros tiempos, Marte fue un blanco constante de meteoritos, lo que podría explicar esos episodios puntuales de clima cálido. Otra hipótesis apunta a que la inclinación del eje marciano o la oblicuidad haya variado mucho más en el pasado que en la actualidad. Cuando la oblicuidad es alta, el hielo polar se sublima y se redistribuye hacia latitudes más bajas, aumentando así la presión atmosférica y provocando un efecto invernadero a través de cambios en la distribución del hielo y el polvo. Sin embargo, ninguna de estas teorías logra resolver del todo el enigma. La realidad es que aún no comprendemos cómo Marte pudo mantener agua líquida estable en su superficie durante cientos de millones de años. Lo que ha descubierto el rover Churong complica aún más este rompecabezas, porque ahora se tiene evidencia de actividad hídrica no solo en los períodos Noeico o Espero, sino también durante la era media amazónica, mucho más reciente de lo que los modelos predicen. Una posible explicación es que el agua detectada en las capas amazónicas no se tratara de agua superficial tal cual la conocemos, sino de aguas subterráneas que emergieron temporalmente durante periodos de alta oblicuidad o quizá de nieve que se derritió brevemente en épocas más cálidas. También se baraja que el sitio de aterrizaje de Churong tuviera condiciones locales excepcionales que permitieran la existencia prolongada de agua, como una fuente de calor geotérmico proveniente de magma subterráneo o una topografía que generara un microclima capaz de retener humedad. Son especulaciones, claro, porque la verdad es que todavía desconocemos esos detalles. Y eso está bien, porque así funciona la ciencia. Recopilamos datos, planteamos hipótesis, las ponemos a prueba y ajustamos nuestro entendimiento cuando los datos no encajan en los modelos previos. Lo que sí está claro es que la historia climática de Marte es mucho más compleja que una simple transición de húmedo a seco. Hubo múltiples fases, variaciones regionales y eventos episódicos. La historia es caótica, pero también apasionante. Y ahora toca hablar de lo que realmente despierta tanta curiosidad, la posibilidad de vida, porque más allá del agua o el clima, la gran pregunta es si alguna vez hubo vida en Marte, y de ser así, si queda algún rastro visible. Para que la vida tal como la conocemos exista, hacen falta tres cosas: agua líquida, moléculas orgánicas y una fuente de energía. Durante los periodos Noeico y Espero, Marte contaba con estos tres elementos. Poseía agua líquida en la superficie, moléculas orgánicas que llegaron con meteoritos y que también se generaron mediante actividad volcánica y química atmosférica, y energía proveniente de la luz solar.
actividad geotérmica y reacciones químicas. Los ambientes que Churong detectó son especialmente interesantes desde el punto de vista astrobiológico: playas, aguas poco profundas y ciclos de humedecimiento y secado. Estos son precisamente los entornos donde se cree que la vida pudo surgir en la Tierra. En nuestro planeta, las pruebas más antiguas de vida datan de entre 3.800 y 3.500 millones de años atrás. Se trata de estromatolitos fosilizados, tapetes microbianos y variaciones en isótopos de carbono que indican procesos biológicos. Todos estos indicios se encuentran en rocas formadas en ambientes marinos someros. De manera similar, las orillas y lagos poco profundos de Marte en esa época habrían ofrecido condiciones parecidas. Los ciclos de humedecimiento y secado pueden concentrar moléculas orgánicas, facilitando las reacciones químicas que llevan a la formación de compuestos complejos, como ARN y proteínas. Las zonas de marea mezclan nutrientes, y la luz solar aporta energía. Por tanto, si la vida apareció en la Tierra hace casi 4.000 millones de años en estos ambientes, es totalmente plausible que algo parecido ocurriera en Marte bajo condiciones similares. Pero aquí surge la gran incógnita: si la vida realmente emergió en Marte, ¿seríamos capaces de detectarla? Eso depende del tipo de biofirma que busquemos. Por ejemplo, los fósiles son una posibilidad. En la Tierra, los fósiles microbianos se han conservado en rocas durante miles de millones de años. Si la vida marciana existió, podría haber dejado rastros similares. Sin embargo, encontrar fósiles es una tarea muy complicada. Son diminutos, escasos, y tras miles de millones de años de actividad geológica, la mayoría se habría destruido. Para hallarlos, habría que perforar rocas antiguas y analizarlas con microscopios, algo que sobrepasa las capacidades de los rovers actuales. Otra categoría de biofirma son las moléculas orgánicas. La vida produce moléculas con estructuras y relaciones isotópicas específicas que no se explican fácilmente por procesos no biológicos. El rover Perseverance ha detectado moléculas orgánicas en el cráter G0, pero estas también pueden formarse por química abiótica, sin intervención biológica. Distinguir entre moléculas orgánicas biológicas y no biológicas es un desafío enorme. Un tercer tipo de biofirma son los depósitos minerales. En la Tierra, ciertos óxidos de hierro, sulfatos y carbonatos se forman mediando procesos biológicos. Si en Marte encontramos minerales similares con texturas o composiciones que sugieran actividad biológica, sería una evidencia muy fuerte. Finalmente, existen patrones que pueden indicar vida: ciclos estacionales de metano en la atmósfera, variaciones en depósitos minerales que coinciden con la disponibilidad de agua, o estructuras como tapetes estratificados o filamentos ramificados. Estos patrones pueden sugerir procesos biológicos, aunque rara vez son concluyentes por sí solos. El principal problema es que Marte ha estado geológicamente activo durante miles de millones de años. Las rocas se han enterrado, calentado, fracturado y erosionado. Las moléculas orgánicas han sido destruidas por la radiación y la oxidación. Las biofirmas se han desvanecido. Cuanto más antiguas sean las rocas, más difícil es hallar pruebas conservadas de vida. Por eso la actividad acuática reciente detectada por Churong resulta tan fascinante. Si hubo agua en el lugar donde aterrizó hasta hace unos 750 millones de años, cualquier vida que existiera allí sería mucho más reciente que la del período noeico, con biofirmas mejor conservadas y rocas menos alteradas. Claro que eso asume que la vida seguía existiendo hace 750 millones de años. No es algo seguro. Si la vida solo apareció durante el Noeico y desapareció con el secado del clima, entonces ni siquiera las rocas más recientes en el sitio de Churong contendrían biofirmas.
Pero si la vida logró sobrevivir bajo tierra, en acuíferos o en capas de hielo, la actividad acuática relativamente reciente en la superficie podría haber llevado microorganismos o sus rastros a capas cercanas a la superficie, accesibles con la tecnología de perforación actual. Por eso son tan importantes las misiones de retorno de muestras. Para detectar biofirmas con certeza se necesitan análisis sofisticados que solo pueden realizarse en laboratorios terrestres, espectrómetros de masas, microscopios electrónicos, mediciones isotópicas, secuenciación de ADN. Si acaso la vida marciana utilizó algo similar, Perseverance está recogiendo muestras que serán enviadas a la Tierra en futuras misiones. Si se lograra traer muestras del sitio de Churong, se obtendría un segundo conjunto de datos independiente de una región marciana completamente diferente, algo invaluable para la ciencia. Resumiendo, el rover chino Churong estuvo activo en Marte apenas un año y recorrió menos de 2 kilómetros. Luego cayó en silencio, probablemente para no despertar jamás. Pero en ese breve tiempo recopiló información que ha transformado radicalmente nuestra comprensión del planeta rojo. Detectó terrenos poligonales enterrados a 35 metros de profundidad, evidencia de ciclos de congelación y de cielo durante el espero tardío. Fotografió depósitos de playas antiguas con pendientes y estratificaciones propias de ambientes costeros y encontró pruebas de actividad hídrica tan reciente como 750 millones de años atrás. Cada uno de estos hallazgos desafía suposiciones anteriores. Los terrenos poligonales a bajas latitudes sugieren que en el pasado Marte tuvo una oblicuidad mucho mayor. Las antiguas orillas detectadas bajo la superficie respaldan con fuerza la hipótesis de un océano, y la presencia de agua reciente extiende la ventana de habitabilidad marciana por cientos de millones de años más. Pero, como suele pasar, por cada pregunta que se responde, surgen nuevas. ¿Cuánto duró ese océano? ¿Dónde se fue toda el agua? ¿Por qué los modelos climáticos no logran explicar un Marte temprano cálido? Y lo más crucial, ¿existió alguna vez vida en Marte? Todavía no tenemos todas las respuestas, pero nos acercamos. Cada misión añade una pieza más a este enorme rompecabezas. Mientras Zhurong reveló playas antiguas, Perseverance explora un delta fluvial. Futuras misiones perforarán más profundo, analizarán muestras y buscarán biofirmas. La historia de Marte es la historia de una transformación. Un planeta cálido y húmedo que se volvió frío y seco. Un mundo que pudo haber albergado vida y que se volvió inhóspito. Pero bajo la superficie, ocultos bajo decenas de metros de polvo y sedimentos, permanecen evidencias esperando ser descubiertas. Zhurong encontró parte de esas pruebas, y aunque el rover ya no responda, su legado perdura en los datos, en las publicaciones científicas, en los descubrimientos y en las preguntas que abrió para futuras exploraciones. Marte fue en otro tiempo un mundo de océanos y ríos, de playas y orillas, de ciclos de congelación y de cielo, y quizá, solo quizá, de vida. Lo que China ha hallado enterrado bajo ese planeta no es solo geología, es una ventana a un mundo perdido, un planeta que en ciertos aspectos no distaba tanto de la Tierra. Comprender ese mundo nos ayuda a entender el nuestro, cómo evolucionan los planetas, cómo cambian los climas, cómo surge la vida y cómo se adapta, sobrevive o desaparece. Por ahora, solo queda seguir buscando, seguir analizando, seguir explorando. Las respuestas están ahí, enterradas bajo la superficie, esperando ser desveladas.